Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Tony Guerrero y voy a estar haciéndole un resumen de lo que fue nuestro paso por la asignatura de Filosofía de la Educación con la profesora Marisol Cordero. Esta asignatura fue muy productiva ya que contó con 7 unidades en la que analizamos lo que fue la educación desde su origen, los precursores de la educación, hasta el paso genealógico que dio la educación en la historia de la República Dominicana, lo que fue la educación taína y colonial, lo que fue la educación durante la anexión a España, la educación en la intervención americana, luego la dictadura de Trujillo, luego de la muerte de Trujillo hasta el año 1978, luego entonces ya cuando vino el neoliberalismo y el impacto de la globalización con ya lo que fueron gobiernos en el Estado Dominicano y ya en la actualidad sí, lo que es la función del Estado en la educación. En la primera unidad abordamos un concepto, lo que es el concepto de filosofía, lo que es el pensar, el saber, de dónde nace la filosofía, qué significa, qué es el amor al saber, también qué es la filosofía cuando una persona se dedica a lo que es descubrir, desvelar por sí mismo lo que es la realidad, a aprender. De lo que es la interrogante, llegar al árbol del conocimiento y luego entonces cómo eso beneficia a la humanidad con la búsqueda del conocimiento, que eso es bastante importante. ¿Qué significa filosofar? Todo eso fue bastante interesante de la unidad cero, como podríamos llamar. Luego ya en la unidad 1 sí abordamos cuáles fueron los precursores de la educación, los aportes que tuvimos desde Platón, Aristóteles, Juan Amos Comenio, que fue un gran filósofo que aportó mucho a lo que son los ideales que tenemos ahora mismo, el constructivismo, todos esos ideales que hoy acompañan la educación para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo de una forma digna y representada. Más adelante vimos en la segunda unidad, abordamos la educación taína y colonial, los aportes que hicieron nuestros originarios nativos taínos aquí en República Dominicana, el legado que nos dejó a cada uno de nosotros, como son el legado alimenticio, nuestra lengua, que todavía se utilizan muchísimas palabras que a esta altura de juego seguimos utilizando, el respeto por lo que es la naturaleza, ese pensamiento ecológico tradicional que tenemos cada uno de nosotros, la organización social, porque aunque ahora mismo estemos más organizados como país, pero quienes dividieron por cacicazgos, quienes tenían caciques, quienes empezaron a ordenarse geográficamente, fueron ellos. Entonces todos esos son aportes para nosotros. Los alimentos, ahora mismo lo que es la yuca, el ají, la batata, el tabaco, son alimentos que fueron originarios de los taínos y nosotros todavía seguimos utilizándolo. En la siguiente unidad, la 3, vimos cómo era la educación en la anexión a España y en la Primera y Segunda República. Sabemos que se dieron origen a lo que es la creación de escuelas elementales. Se establecieron normas educativas inspiradas en modelos franceses. La educación era limitada, era elitista.
Además había escasez de recursos y poca preparación. Durante la anexión a España fue lo mismo, se impuso mucho lo que era el idioma castellano. También durante la Segunda República se hicieron apertura de escuelas y todo eso, pero se impulsaron mayormente lo que era la educación laica y pública. En la siguiente unidad vimos la intervención norteamericana, como fue la educación, que aunque fue un poco negativa para el desarrollo educativo dominicano, ya que tenía un carácter centralista, elitista y estaba descontextualizado de la realidad nacional, es decir, no se centraba en la realidad de lo que se estaba viviendo en el país, sino solamente los beneficios que querían los norteamericanos. También más adelante vimos la educación durante la dictadura de Trujillo, que a pesar de que se expandió mucho, pero sabemos todos en qué estaba centrado la educación en ese momento, sí, en mantener ese control ideológico. Fue una dictadura y, como todos sabemos, reprimía el pensamiento libre y la construcción de una ciudadanía crítica. Nadie podía criticar. Fue un caso, sabemos que fue extremo. Más adelante, en la unidad 6, ya vimos lo que era la globalización, que eran políticas neoliberales. La cosa fue aumentando, la educación, ya que se hicieron planes como el Plan Decenal de Educación, que buscó manejar la calidad y equidad. Luego el aumento de la inversión en infraestructura y la calidad de educación, de la educación que ha ido avanzando. Y ya en la unidad 7 vimos lo que era la función del Estado, qué función tiene el Estado en materia educativa, cuáles son los derechos que tiene y el ciudadano en cuanto a la educación y para qué sirve, cuáles son las reglas, las obligaciones que el Estado tiene. Y finalmente abordamos con el ensayo si se estaba cumpliendo realmente el Estado dominicano con su función en la educación. Y sabemos que a pesar de que ha habido muchos avances, pero todavía se tiene que poner bien claro que es lo que está haciendo el gobierno con ese presupuesto. Agradecemos bastante a la maestra habernos dado este semestre con tantas cosas importantes. Nos vamos llenos de conocimiento. Debemos como maestros todo conocer lo que es la educación, el sistema educativo, su origen y todo eso. Y no queda más que decir gracias a la maestra. Pasen buenas.